Muchachas, buenas tardes. En este video vamos a ver cómo vamos a realizar un enterizo pero corto. La característica de este enterizo es que en la parte de la cintura va a llevar un desahogo y va a quedar suelto en esa partecita, o sea, no va a quedar como la anterior que llevaba prácticamente la medida precisa, sino va a quedar como con ese globito o esa tela de desahogo entre la cintura, entre la parte del corpiño de la parte de arriba, es donde va a quedar el desahogo, y en la parte de abajo que es el short corto. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que realizar es, tomamos nuevamente el molde básico, acá miremoslo, tomamos nuevamente el molde básico del pantalón, acá. Miremos lo que yo hice fue que lo calqué, ¿cierto? Entonces, el largo que yo le voy a dar en la parte de la entrepierna, pues es el largo que ustedes deseen. Yo en mi caso les coloqué, voy a hacer un short normal, ¿cierto? Entonces, acordémonos que el short normal lleva 11.5 por la parte del costado, perdón, de la entrepierna, y lleva 10 centímetros por la parte del costado a partir de la línea de tiro. ¿Sí? Recordemos también que la línea de tiro es esta línea que les estoy marcando aquí con el lapicero, para que ustedes lo tengan como más bien definido cuál es la línea de tiro y qué medidas estoy utilizando yo para este tipo de short. También esto ustedes lo pueden utilizar con la medida que ustedes deseen, el largo que ustedes deseen. Lo que nos vamos a profundizar acá en esta partecita es en la parte del desahogo de la unión entre la parte superior y la parte inferior del enterizo. ¿Listo? Bueno, muchachas, entonces comencemos. Primero, del molde básico, calcar la parte normalita, o si no, hacer el short hasta el largo deseado. Si ustedes lo están haciendo sobre medida, pues deben realizarlo. Si lo tienen ahí, sacarlo del patrón. Si lo van a hacer sobre por talla, pues entonces hacen el patrón normal y lo sacan, ¿sí? Esas son las dos diferencias. Después de que ya tenga calcado tanto el delantero como el posterior, miren, en este caso yo ya tengo también acá en este ladito, les voy a mostrar acá, ya también tengo el posterior, ya está calcado, ¿cierto? Con los 11.5 después de la línea de acá, 11.5 después de la línea de tiro, y con los 10 centímetros después de la línea de tiro para darle el largo. Si queremos hacerle el dobladillo, pues eso ya va a criterio de ustedes. Después de la terminación, siempre ustedes le van a dejar dobladillo al criterio, dependiendo de qué tipo de dobladillo quieren ustedes hacerle. Yo voy a imaginarme que eso va a ser un dobladillo normal, entonces solamente le voy a dejar 3 centímetros de espacio o para realizar el dobladillo, ¿sí? Lo mismo hago con el delantero. Entonces, si ustedes lo van a hacer el short con la doble vuelta, entonces ya saben que ustedes le van dando los espacios según lo aprendido anteriormente, ¿sí? De los 3.5, 3 veces y luego el 1 al final. Bueno, muchachas, ahí ya lo que hicimos es que tenemos el short básico. Ahora vamos a tener también a la manita el básico delantero de la blusa, tanto el delantero como, perdón, el básico de la blusa, tanto el delantero como el posterior. Fijémonos acá que yo ya lo tengo listo, miremoslo acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el molde anterior, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar en este caso un espacio para luego ubicarlo en dirección, ¿sí? Entonces la vez pasada acordémonos que dejábamos un espacio máximo de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros. En este caso vamos a dejar 6 centímetros, o sea, vamos a dejar el doble de espacio. Si yo quiero que me quede más desahogada esa parte, le puedo dejar un poquito más, 8 centímetros, ¿sí? Pero pues yo creo que con un promedio de 6 centímetros pues cumpliríamos pues el objetivo de que nos quede un poquito más desahogado el enterizo. Recordemos que debemos escuadrar esta partecita, muchachas. Le voy de 6 a 8 centímetros, dependiendo pues de lo que ustedes le quieran dar de desahogo. En este caso pues yo le dejé 6, ¿sí? Entonces vamos a escuadramos en esta partecita
y ponemos como un puntico ahí, ¿qué quiere decir? Ahí debo colocar, ahí debo comenzar con mi patrón, ¿cierto? Ahí debo comenzar con mi patrón. En este caso, pues yo lo hice y lo recorté esto al contrario, entonces me toca pasar las pinzas para yo poder ubicar bien dónde está la altura de busto, dónde están las pincitas, para que luego no vaya a tener de pronto una equivocación y no tenga bien definido dónde están esas líneas, ¿sí? Entonces, si en ese caso a ustedes les pasa lo mismo, pues lo que hacemos es que pasamos de un ladito a otro y calcamos, porque igual en el papel se alcanza a notar. Bueno, a mí porque tengo la pinza ahí. Entonces colocamos ahí, podemos colocar un alfiler o podemos, si tenemos colbón, lo podemos colocar ahí con colbón. En este caso yo voy a utilizar un alfiler ¿para qué? Para poderlo retirar luego, ¿sí? Y ahí ya tengo, si ustedes se pueden dar cuenta, ya prácticamente tengo el enterizo completo, ¿sí? Lo que me queda es prácticamente modificarlo. Entonces, esto depende, la modificación depende del diseño que yo le vaya a hacer al enterizo, ¿sí? Acordémonos, estamos en esta parte, estamos como dando énfasis en el espacio, los espacios que estamos dejando entre los enterizos, dependiendo del diseño que yo quiera. Si lo quiero que no quede con tanto espacio, si quiero que quede con espacio, ¿sí? Ahora, entonces lo que procedemos a hacer es que tratamos de coordinar que todas las líneas nos queden igual al momento. Acá en esta partecita siempre es indispensable que ustedes, cuando hagan el patronaje, vuelvan y rectifiquen las cinturas, que las cinturas nos queden igualitas, que de pronto la cintura nos quede con la medida que debe ser, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces en esta parte con la pinza? Entonces, como nosotros dijimos que acá en esta partecita, miremos acá en esta parte de la blusa, lo que vamos a hacer es que vamos a unificar recto hasta donde me llega la blusa, ¿sí? O sea, hasta ahí. La parte de la blusa tomaría ese desahogo como parte de ella, ¿sí? O sea que ese desahogo se lo vamos a quitar. No, ese desahogo, los 6 a 8 centímetros, no va a pertenecer al short, sino va a pertenecer a la parte de la blusa. Entonces ya cuando yo vaya a cortar, yo ya voy a cortar por ahí. Lo que yo tengo que definir ahora, si yo lo quiero descaerar un poquito, entonces yo voy a imaginarme que sí, que yo lo voy a descaerar un poquito, entonces le voy a bajar 2 centímetros y con la regla de cadera lo voy a trazar hasta donde está hasta donde comenzó mi short, la línea de cintura, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a recortar, les voy a mostrar por dónde voy a recortar la parte de la blusa. Entonces, ya voy a recortar por acá. Y le puedo hacer todas las modificaciones que yo quiera a la parte de la blusa, ¿sí? Entonces, yo ya sé que esta partecita, acordémonos que esto va cerrado. Ahora voy a imaginarme que yo ese enterizo lo voy a querer de tiras, ¿sí? Bueno, me mandaron a hacer un diseño donde vaya a tener un enterizo bastante suelto, con un desahogo en la cintura, y lo voy a hacer de tiras, ¿sí? Con una tira, póngale una tira no tan amplia, más bien una tira delgada, ¿sí? Entonces voy a recordar que esta partecita puede ir a doblez de tela, ¿sí? Y que el cierre lo vamos a colocar atrás, ¿sí? Entonces me ubico en la línea donde está el ancho de pecho. Entonces está la línea de pecho, ¿se acuerda? La línea de ancho de pecho, esta. Y de esa línea por el centro frente voy a bajar 2 centímetros. Entonces bajemos, cuidado que acá con esto puede que yo le baje un poquito más, no importa, pero yo voy a imaginarme que quiero una tira normal, entonces por eso solamente le estoy bajando 2 centímetros, ¿sí? Y voy a entrar de acá, de donde termina el ancho de pecho, hacia la parte 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros acá. Voy a modificar acá en esta partecita a la sisa también le voy a hacer una modificación de los 2 centímetros normales, que eso sí ya ustedes lo conocen, ¿sí? Si ustedes no la quieren tan abajo, le pueden bajar un solo centímetro, pero si ustedes quieren que le quede desahogadito, 2 centímetros, ¿sí?
Y lo que voy a hacer es que voy a unir este punto donde entre los 4 centímetros, ¿sí? Lo voy a unir acá, miremoslo acá, ¿sí? Y este punto donde bajé los 2 centímetros lo voy a unir con el punto donde entre los 4 centímetros, ¿sí? Miremos, fijémonos cómo nos quedó. Entonces, recordemos, bajé 2 entre 4, ¿sí? ¿De dónde la entré? De la línea de ancho de pecho. Buscamos acá en esta partecita, miremos acá que este es el hombro, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que podemos escuadrar de esta forma una línea hacia la parte de arriba. Ahí va a ir ubicada mi tira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la medida de cuánto es la tira. En este caso van a ser 10 centímetros. Y lo voy a anotar dentro del patrón, ¿sí? Entonces, largo de tira, 10 centímetros. ¿Por qué lo voy a anotar? Porque es que resulta de que después de que yo ya corte, ¿sí? Después de que yo ya haga ese corte, posiblemente esa tira se me va a perder y se me va a olvidar esa medida, ¿sí? Entonces ahí, muchachas, tenemos la blusa de tiras normalita con la medida de la tira y la ubicación de donde me va a quedar la tira. Entonces, si es una tela, ojo con eso, si es una tela que es una tela licra, no va a necesitar ni esta pinza, ¿sí? Ni necesita la pinza de acá de la sisa, no es necesaria. Las telas se acomodan como sea. ¿Por qué? Porque nosotros las trabajamos quitando la elasticidad. Pero si es una blusita de tiras, pero en una tela normalita, póngale una tela de tejido plano, entonces normalmente sí le debemos hacer el asentamiento acá. Entonces cerramos, les voy a marcar sobre lo que escribí, pero no me acordaba que iba a marcar ahorita no pensé en el momento. Entonces mire, acá hacemos el asentamiento de 1 centímetro, ¿sí? Normalito como lo hacemos, cerramos la pinza. Normalmente para las blusas de tira cerramos tanto esta pinza como esta pinza, y esta pinza de acá no necesariamente o es como, digámoslo así, que sería bueno que esta pinza de acá no fuera tan grande, ¿sí? En caso de que la pinza sea muy grande, estamos hablando de unos 5 centímetros, debe llevar un corte, ¿sí? Debe llevar un corte, así sea de tiras, ¿sí? Pero en este caso solamente cerremos la pinza y hagamos la pinza pequeña del lateral, ¿sí? La pinza, ¿qué pasa con esta pinza? Esta pinza de acá, mire que como ella va a tener un desahogo grande, ¿qué quiere decir? Que la cintura tampoco no va a ir justica, porque ella va a tener un desahogo, o sea que ella probablemente puede que tenga un cauchito ahí o tenga un fruncido o algo así. Entonces esta pinza de acá la voy a dejar como desahogo a la cintura, la dejo así quietica. Entonces que cuando yo corte a esta partecita de acá, cuando yo corte por este ladito, entonces esta partecita de la cintura va a llevar un fruncido, va a llevar un cauchito. Es más, si ustedes quieren, colóquenle una piecita de hilo caucho, ¿sí? Entonces esa piecita de hilo caucho va por debajo. Voy a imaginarme que voy a colocarle 3 centímetros y que esos 3 centímetros en el patrón van a ir con hilo caucho, y ellos son los que me van a dar la forma al short, ¿sí? Entonces acá me dio 4, 3. Acá en esta partecita, entonces fijémonos que esto va a ser el espacio que va a llevar hilo caucho. Cuando ustedes vayan, me parece que en el salón hay hilo caucho. Cuando ustedes vayan al salón, lleven una cajobobina. Esa cajobobina debe ser diferente a la que ustedes normalmente siempre usan, para enseñarles cómo vamos a colocar el hilo caucho y en qué telas se colocan, ¿sí? Por lo general son telas suaves. Estoy hablando de algodones, estoy hablando de popelinas, puedo estar hablando hasta de licras, chifones, ¿sí? Pero driles ya no, driles ya el hilo caucho pues no soporta el peso de la tela, entonces se perdería un poco como la función del hilo caucho, ¿sí? Ahora vámonos hacia la parte posterior. Miremos acá cómo nos quedó, para que ustedes lo tengan así como muy presente. Entonces recordemos que esta pieza de arriba sería la pieza 1, esta pieza de abajo sería la pieza 2, ¿sí? Ahora vámonos hacia la parte del posterior. Entonces tenemos el posterior normalito, ya lo tenemos listo. Buscamos el molde de la parte de arriba que me perdió. Buscamos el moldecito, míralo acá. Sí,
ya lo tenemos listo, entonces vamos a dejar el mismo espacio que dejamos para la parte delantera. Entonces dejamos 6 centímetros, entonces ponemos el puntico donde están los 6 centímetros. Sin más, si ustedes quieren, tracen la línea para que todo les quede bien derechito, tracen la lineacita y escuadren para que las medidas coincidan. Ay, pero las medidas coincidan, ningún marcador me quiere escribir. ¿Sí? Ahora, después de que ya hayan colocado eso, entonces vamos a colocar, a escuadrar esta partecita y vamos a colocar un puntico donde va a comenzar el molde, ¿cierto? Mírenlo acá va a comenzar el molde y vamos a colocarlo de pronto con carbón o en este caso pues me tocará con un alfiler, o si no, ustedes ahí lo que van a hacer es que lo van a calcar, ¿sí? Porque como ustedes ya lo están trabajando en escala real, es totalmente diferente. Lo calcamos y hacemos lo mismo, entonces miramos a dónde están ubicadas la línea de busto y la línea de ancho de la media espalda. ¿Sí? Está la línea de la media espalda y acá la línea de contorno de busto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes las tengan bien definidas ahí, vuelvo y hago lo mismo. Entonces, mire que en el delantero bajé los 2 centímetros, entonces se los debo bajar al posterior también. ¿Para qué? Para que los costados me coincidan igual, 2 centímetros. En el delantero yo entré 4 centímetros, lo debo hacer también en el posterior, entonces también voy a entrar los 4 centímetros. Si ustedes quieren entrar 5, pues también está bien, pero mucho tampoco, ya no, porque entonces quedaría como una arruguita acá, porque a lo que se hace el movimiento, ella pues trata de jalar. ¿Sí? Entonces por eso la medida entre 4 y 5 máximo. Hacemos el mismo procedimiento, con la diferencia que en la parte posterior no va la pinza de asentamiento de la sisa. ¿Sí? Recordemos que ahí no va porque no va busto, no tenemos busto. Y este de aquí atrás lo podemos dejar recto. ¿Sí? Es decir, que este de aquí, de la partecita de atrás, no necesariamente, ay, se me descuadró. No necesariamente esto tiene que llevar este espacio de los 2 centímetros. ¿Sí? Lo podemos hacer de manera recta, que también nos queda correctamente. ¿Sí? Acá, listo. Entonces lo trazamos la línea, miramos, escuadramos y trazamos la tira. Escuadramos y trazamos la tira, medimos cuánto nos va la tira. Entonces en este caso la tira nos da 11 centímetros, nos está dando 1 centímetro de más, 11 centímetros, y colocamos tira de 11. ¿Qué pasa con el subir y bajar en el hombro? No es necesario, porque eso se va a perder. ¿Sí? Entonces no es necesario. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde voy a cortar yo? Voy a cortar, les voy a marcar con otro color para que ustedes pues lo tengan así como muy presente. Entonces miremos acá, lo voy a cortar por acá, miremos, ¿sí? Lo voy a cortar por acá y lo voy a cortar por acá. ¿Sí? Muchachas, entonces delantero, posterior. Ahora vamos a mirar cómo nos va a quedar esta partecita. Miremos que ya nos quedó la tirita, ¿no? Si ustedes quieren bajarle acá 1 centímetro, también lo pueden hacer, ¿sí? O si lo quieren un poquito más profundo, pero por lo general un básico por la línea de la media espalda, pues estaría bien realizarlo, ¿sí? Entonces no hay inconveniente con eso. Miremos acá en esta partecita, lo que vamos a hacer es que vamos a unificar el costado, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero, ¿sí? Entonces miremos que en el delantero por el costado no le bajé nada, entonces no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Y por el centro frente pues lo dejo igualito, porque yo no necesito que me quede más abajo de lo normal, ¿sí? Entonces acá no hay problema tampoco. ¿Qué voy a hacer entonces? Entonces voy a bajar voy a dejar los 3 centímetros que normalmente voy a encauchar. Lo voy a separar. ¿Por qué? Porque esa pieza de encauchada la voy a sacar aparte, ¿cierto? Y voy a cortar, ¿sí? Y voy a cortar. Entonces esto va a ser mi hilo caucho. Entonces me va a quedar mi pieza 1, que cuando la saque debo cerrar este pedacito de pinza. Mi pieza 2, que va a ser esta pieza grande. Y mi pieza 3, que va a ser el hilo caucho. Para el hilo caucho lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una tira con el contorno, con el ancho de la tela, que es de 1,40 por los 6 centímetros, 4 centímetros que normalmente tiene, más 1 a cada lado.
Bueno, muchachas, las invito a trabajar.